Bien, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al Salón de Plenos de este Excelentísimo Movimiento Puerto La Cruz, autoridades, familiares de Paco Afonso. Estamos en otra edición más de estas charlas en torno al Puerto La Cruz y personajes del Puerto La Cruz. No podía faltar Paco Afonso, no podía faltar Teleforo Bravo, y simplemente darles la bienvenida y la acogida por parte de nuestro instituto. Y les paso la palabra a Eduardo Salva, que es el mentor y coordinador de estas series de charlas que cada año, con motivo de las fiestas, tienen lugar en este Salón de Pleno. Muchas gracias. Gracias, presidente, Corporación Municipal, Loli, Aarón, familia de Paco, amigos todos, buenas tardes. 30 años no se cumplen todos los días, aunque yo creo que aquí casi todos tenemos más de 30 años, ¿no? Casi todos, ¿no? Hay alguna cara joven por aquí. El año pasado, el entonces alcalde Margo González decía, el año que viene, con motivo del 30 aniversario, tendremos que hacer 3. Al final hicimos 3, pero una de ellas en formato exposición. Y elegimos a 3 personajes del puerto. Uno ya lo estrenamos, fue la pasada semana con la inauguración del puerto de Melesio, que en vez de conferencia, que también lo habíamos pensado, dijimos vamos a dar una conferencia sobre Melesio, y dijimos no, vamos a poner su fondo, vamos a conocer el personaje, pero a través de su fondo. Y es esa exposición que tienen en el Instituto de Estudios Hispánicos hasta el 31 de julio en horario de mañanita. Y en formato conferencia decidimos dar 2. Teníamos claro que uno de ellos iba a ser Salvador García, y teníamos claro de quién iba a hablar Salvador García. Así que bueno, contactamos con él porque es que en el 25 aniversario, en el año 2020, en la pandemia, cuando cumplimos los 25 años, y al hacer el historial de todos los ponentes nos dimos cuenta que Salvador nunca había sido conferenciante de este ciclo. Había sido alcalde, pero no había sido conferenciante del ciclo. Así que enmendamos el error y en el 2021 lo tuvimos ahí, en este patio del antiguo convento de Santo Domingo, hablando de los viajeros ingleses. Y este año, para celebrar el 30 aniversario, lo hemos vuelto a invitar para hablarnos de otro de los personajes de este pueblo, concretamente Paco Afonso, y mañana lo haremos con Teleforo Bravo a través de la voz de su nieto Jaime. Salvador no necesita presentación, por eso hoy nos hemos saltado el protocolo y no le hemos pedido ningún currículum, porque ¿qué voy a decir yo de Salvador? Que no conozcamos todos los que estamos aquí. Alcalde, ahí está, alcalde de esta ciudad, vecino de calle, y entusiasta de la historia desde su punto como periodista y cronista de este pueblo. Leemos su blog a diario que nos llega por varias vías, y hoy precisamente nos anunciaba en uno de los correos de los que llegan a diario, nos anunciaba el inicio de este ciclo de conferencias que, como les decíamos, cumple 30 años y nos sentimos sumamente orgullosos de haber mantenido casi ininterrumpidamente en el tiempo, incluso con una pandemia de por medio. Lo celebramos en el 20 de marzo, lo celebramos en el 21, lo celebramos en el 22, en unas circunstancias muy difíciles, pero lo hemos mantenido en todo este tiempo, por lo menos desde el año 2012 que se retoma de manos de un servidor. Y bueno, pues mientras el instituto quiera, yo seguiré aquí coordinando este ciclo porque me fascina el ciclo y me fascina la historia local. Paco tenía que estar presente en una conferencia como la de hoy, porque al elegir personajes del puerto es uno de los que vemos a diario. Yo me lo encuentro porque paso por la calle Iriarte casi todos los días y siempre veo a ese amigo del pueblo, siempre lo saludo cuando paso por allí. Y la verdad que, aunque sea un personaje político frente a Melesio y Teleforo, que no lo son, dejamos por supuesto a un lado su faceta como político para acercarnos a la faceta como portuense, ¿vale? Como ilustre portuense. Es por ello por lo que entendíamos que esa propuesta que nos hacía Salvador el año que viene, el año pasado, cuando contactábamos con él y decíamos, Salvador, ¿de quién nos puedes hablar? Y dijo, de Paco Afonso. Y además no desde la visión, ¿no? del político, sino el portuense. Así que vamos a disfrutar de una conferencia como todas las de Salvador, muy bien escrita, con muy buena literatura. Y mañana les emplazamos a esta misma hora, en este mismo salón, para escuchar a Jaime sobre Teleforo Bravo y seguir conociendo así el tercero de los personajes a los que le hemos dedicado este 30 aniversario, esta 30 edición del ciclo de conferencias de historia local. Saludos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de participar en este ciclo y confiamos en que el testimonio que ofrezcamos pues resulte útil
y contribuya a conocer mejor, más todavía, la figura del pobre Paco. Para esta ocasión, un texto titulado Paco Afonso, una vida por el pueblo. El próximo 11 de septiembre se cumplirán 41 años de un pavoroso incendio en La Gomera que acabó con la vida del que entonces era gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de otras 21 personas. Un inesperado giro de viento elevó desde el fondo del barranco una lengua de fuego que devoró cuanto encontró a su paso. Aquel 11 de septiembre de 1984 quedó grabado trágicamente en la historia de España, de Canarias y de nuestras vidas. Tantas esperanzas, tantas iniciativas y tantos proyectos se vieron truncados. La muerte y la desolación sacudieron el desenvolvimiento de la sociedad insular y portuense. Durante mucho tiempo quedamos abatidos. Queríamos tanto a Paco. Fue un duro golpe a la línea de flotación de nuestras vidas, de nuestras existencias. Desde entonces, y no es exageración, nada ha sido lo mismo. Le echamos mucho de menos. Este que hemos iniciado es un relato nostálgico, evocador, escrito hasta donde alcanzan los recuerdos, sin otra pretensión que la de rememorar unos hechos dolorosos que en pocas horas revistieron una auténtica tragedia y de rendir tributo a un personaje público que en el contexto decisivo de una etapa de la historia supo granjearse la simpatía y el afecto de la ciudadanía, incluso de los sectores que no eran de su misma ideología. Este relato no quiere ahondar en la tragedia, si acaso respetarla, ajustándose a lo que vimos y vivimos. Para elaborar este texto, como reglas, usaré mi pasión, mis sentimientos, y serán esos recuerdos que dispersos encontré, mis alegrías, mis penas. Para enhebrar estas líneas solamente sentiré. Y serán las emociones, las estrofas y los versos, el aire, el propio viento, serán mi lienzo y papel. Para redactar este texto usaré también el tiempo, los instantes más intensos. Esos también usaré. Francisco Afonso Carrillo, Paco, como todo el mundo le trataba, nació en 1948 en la calle Valois, pero desde muy niño vivió en las cercanías del popular barrio de La Ronilla, Lomo Mequinesa, donde nacieron sus hermanos José Manuel, los gemelos Julio y Rafael y Santiago, en el seno de la familia formada por el matrimonio de Francisco Afonso Pérez y Rosa Carrillo Pérez. Estudió en el Colegio de los Padres Agustinos y en Los Relevos, y continuó su formación en la antigua Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. A los 17 años empezó a trabajar en la empresa local Hernández Hermanos. Posteriormente compaginó estudio y trabajo en la agencia de viajes Marsans, de la que llegó a ser director, cargo en el que permaneció hasta noviembre de 1979, cuando solicitó la excedencia para dedicarse de lleno a la política. En 1974 contrajo matrimonio con la profesora portuense Loli González Canindo, naciendo en 1976 su único hijo, Aarón. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en junio de 1977. En la Comisión Ejecutiva de la agrupación local desempeñó los cargos de secretario general y presidente. Fue miembro del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre congresos, para el que fue elegido entre los congresos regionales de Maspalomas 1981 y Santa Cruz de Tenerife 1984. Encabezó la candidatura del PSC-PSOE en las elecciones municipales de abril de 1979, tras las que resultó elegido alcalde
con el 62% de los votos y 12 concejales. Durante su mandato ejerció la presidencia de la Mancomunidad del Valle de Rotava. Fue miembro del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias por designación de los órganos del partido entre los meses de enero y mayo de 1983, parte final de la etapa preautonómica. En mayo de 1983 volvió a encabezar la candidatura socialista para las elecciones locales, siendo reelegido alcalde con el 72% de los votos y 17 concejales. Durante su mandato en la ciudad de Puerto de la Cruz, obtuvo, entre otras distinciones, el Premio Popular del Año 1983 del desaparecido Diario Pueblo, el Premio Conde Guadalhorce de Embellecimiento y también la Medalla al Mérito Turístico en su categoría de plata, concedido por el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. También obtuvo la Medalla de Oro de Cruz Roja Española. Ejerció como vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. El 27 de julio de 1984, el Consejo de Ministros le designó gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cargo del que tomó posesión el 30 de julio en presencia del entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Jerónimo Saavedra. El 11 de septiembre del mismo año falleció durante el incendio que asoló los montes de La Gomera mientras cumplía con las tareas de seguimiento y evolución del siniestro. Como escribió el maestro y paisano Juan Cruz Ruiz en El País, los que lloraron con él cuando aceptó ser gobernador, con despacho en Santa Cruz, no entenderán jamás la tragedia que cegó su vida. En su memoria, la Corporación Municipal del Puerto de la Cruz acordó rotular con su nombre a una avenida, a una plaza, y a la Universidad Popular Municipal, pionera en Canarias y que él había fundado en 1983. En 1985 fue descubierto en la Plaza Concejil, en un acto multitudinario, un busto suyo sufragado mediante suscripción popular. Además, otros municipios de Canarias se sumaron también a estos homenajes populares, dando su nombre a colegios, viviendas y calles. La ciudad de Almuñécar, en Granada, lo nombró hijo adoptivo. En noviembre de 1984 le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito Civil. Fue nombrado hijo predilecto de esta ciudad a título póstumo en enero de 1985. Desde 2013 fueron instituidos por la agrupación local los premios Paco Afonso, unos galardones que reconocen la labor de personas y colectivos que siguen la esencia y legado de nuestro querido alcalde portuense. Un hombre bueno, honesto y trabajador. Es verdad, su memoria permanece imborrable. Hablemos brevemente de la noche en que Paco fue elegido alcalde. 3 de abril de 1979, martes. Primeras elecciones democráticas municipales desde la Segunda República. Enorme expectación en toda España, donde gobierna la Unión de Centro Democrático, UCD, de Adolfo Suárez. Pero la izquierda va vertebrando su condición de alternativa y concentra muchas simpatías populares. La jornada electoral es una auténtica fiesta democrática, con altos niveles de participación y sin incidencia de importancia. Puerto de la Cruz, 9 de la noche. Apenas una hora después del cierre de los colegios, comienzan a concentrarse grupos de vecinos en los alrededores de la Casa del Pueblo, antigua sede de la Sociedad 14 de Abril, en la calle Pérez Zamora. Los rumores sobre un triunfo mayoritario del Partido Socialista Obrero Español se extienden rápidamente. Los primeros recuentos de votos lo confirman. La Casa del Pueblo comienza a ser un hervidero. Tal es así
que fue necesario limitar el acceso, especialmente a las estancias que ocupa la UGT y que servían para el control y registro de datos y copias de actas que iban suministrando los apoderados que a toda prisa venían desde las sedes de los colegios. Domingo Hernández Torres, fallecido ayer, descanse en paz, que había ejercido como locutor y técnico en La Voz del Valle y Radio Popular de Tenerife, se había encargado de instalar un equipo de megafonía desde el que se transmitían al exterior los resultados provisionales. Cada ventaja del PSOE era celebrado con gritos de euforia. Tuvieron que cerrar al tráfico la calle Pérez Sánchez, pues la concentración de los ciudadanos se desbordó. A eso de las 10:30 de la noche, con los registros que habían sido contabilizados, alguien se adelantó con el pronóstico. Paco Alcalde con mayoría absoluta. Fue una proyección anticipada que Domingo Pereira Hernández, integrante de la candidatura, trataba de contener hasta que el escrutinio no estuviera más avanzado. El propio Paco Afonso llevaba una contabilidad electoral en una de las mesas de la sala que daba a las calles Puerto Viejo y Pérez Zamora. Los mayores están en la estancia de las asambleas, nerviosos y asomados a las ventanas. Alfonso Carrillo, Plácido Paso, Rafael Abreu, Rafael Torres, Gundemaro González, Vicente León. Esa noche gozaron como posiblemente no lo habrían hecho en 40 años. Estaban reviviendo momentos perdidos en la historia local y personal. No se han cumplido las 10 de la noche y los rumores se han disparado. La alcaldía para el PSOE. La euforia se apodera de los socialistas del Puerto de la Cruz a medida que avanza la noche y los resultados de los colegios no dejan dudas. Domingo García Pérez Chano, secretario general de la agrupación local, es felicitado por todas las personas que se cruzan con él. Se esperaba un buen resultado y hasta ganar, después de una campaña electoral sencillamente perfecta, pero las dudas eran también considerables. De ahí que el contento se contagiara con rapidez. Fueron apareciendo los componentes de la candidatura, prácticamente concejales electos: Nicolás López, José Vicente Hernández, Elsie Rival, Félix Real. Parabienes por doquier, mientras por los altavoces siguen anunciando las ventajas socialistas en casi todos los colegios, en algunos de ellos con notable distancia. El calor en la Casa del Pueblo subió considerablemente. Celestino Parón Molina, candidato a la alcaldía por UCD, acudió para reconocer el triunfo socialista y felicitar personalmente a Paco Afonso, quien había sido alumno suyo durante su formación en bachillerato. A eso de las 11 de la noche ya no hay dudas. El Puerto de la Cruz tendrá alcalde socialista en la nueva etapa democrática que empezaba a construirse. El reconocimiento lo pone Celestino Parón, candidato a la alcaldía por UCD, como hemos dicho, cuando, acompañado de otros miembros de su candidatura, se presentó en la Casa del Pueblo para felicitar a Afonso. Los dos se fundieron en un abrazo. Era un gesto memorable. Es una foto para la historia. Solo quedaba por concretar los resultados que al filo de la medianoche ya se daban por definitivos. 12 concejales socialistas, 6 de la UCD y 3 de la agrupación independiente portuguesa, AIP. Los ediles que representarían al PSOE en la primera corporación democrática eran Francisco Afonso, Félix Real, José Vicente Hernández, Nicolás López, Cristóbal Díaz, Domingo Pereira, Antonio Ortiz, Elsie Rival, Manuel Martín, Antonio Méndez, Alberto Cabo y Antonio Vega. Alegría en las calles, unos teléfonos, entonces no había móviles, que no paraban de sonar y quedaron materialmente bloqueados. Una canción, La Morenita, que la gente tarareaba, felicitaciones, el escrutinio del cabildo que se demoraba,
los informadores que hacían su trabajo como podían, alguna apelación a la calma, también lágrimas. Estas son algunas impresiones de aquella inolvidable noche del 3 de abril, rescatadas al calor de las fotos que nos hizo llegar Zoilo López Bonilla, que las encontró en casa de su hermano Pepe, en su día muy amigo de Afonso, con quien coincidía en gustos musicales. Posiblemente haya sido el autor. Son testimonios gráficos, seguramente lo veremos algún día, muy valiosos. Gracias, Zoilo. El siguiente capítulo se titula El día en que ardió el cedro. Próximos a cumplirse 41 años del terrorífico suceso que se cobró la vida de más de 20 personas en las cumbres de la isla de La Gomera, para todas ellas queremos expresar un respetuoso y aún doloroso recuerdo. Entre las víctimas, un compañero, un amigo, quien fue alcalde del Puerto de la Cruz y gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cargo que ejercía el día del siniestro. Sigamos pues con un relato breve de algunas vivencias de aquella tristísima jornada. El timbre del teléfono, aún en el modelo clásico de disco, sonó muy temprano, aquella mañana que despuntaba. Me despertó. Compadre, buenos días. Se nos está quemando el cedro en La Gomera. Estoy saliendo para allá. ¿Podrías darte prisa y enviarme un camión y los hombres que puedas para allá? Fue la última vez que escuché la voz de Paco Afonso, quien aún no había cumplido 2 meses al frente del entonces denominado Gobierno Civil. ¿Tan grave es la cosa?, balbuceé, todavía somnoliento. Paco lo confirmó, sin entrar en muchos detalles. El problema era la carencia de recursos. Uno residía entonces, septiembre de 1984, la mancomunidad del Valle de Rotava, que disponía de un modesto parque de bomberos, útil para situaciones de emergencia, pero a todas luces insuficiente, como había quedado de manifiesto en otro incendio forestal ocurrido en los montes de Icó de los Vinos el año anterior. Llamé enseguida a Jesús Hernández Mesa, el eterno bombero, quien salió raudo hacia los cristianos en compañía de José García Espósito, Pepe, para embarcar. No hizo falta repetir las indicaciones, él siempre estaba predispuesto. Las informaciones que llegaban de La Gomera a través de la radio eran preocupantes, pero en ningún momento vislumbramos aquel fatal desenlace, del que tuve primera noticia por Carmelo Rivero, exdirector de Diario de Avisos, que hacía el seguimiento desde los estudios del Radio Club Tenerife. Creo recordar que Carmelo, cuando telefonó para confirmar si sabíamos la suerte del gobernador, se quedó bastante confundido ante mi incredulidad o ante mi ignorancia de los hechos. Minutos después, era el doctor Pedro Luis Coviella quien llamaba al despacho del ayuntamiento para anunciar lo peor. A partir de ahí, todo se precipitó. Contactos con la Guardia Civil de aquí y de allá, peticiones de información a la desesperada, al Hospital Insular de La Gomera, transmitir la terrible, la durísima información a Félix Real, sucesor de Paco en la alcaldía, a los demás compañeros del Grupo Municipal Socialista. Nadie se lo creía. Parecía imposible. Hasta la casa consistorial fueron llegando ciudadanos de toda condición a interesarse por el suceso. Subían las escaleras buscando un testimonio, algo que les dijera que no era verdad, que se trataba de una confusión, que estaba herido, pero que seguía vivo. La cruda realidad, la confirmación de la muerte de Paco Afonso, solo alimentaba las lágrimas y las manifestaciones de dolor. Recuerdo a Loli, ya viuda, cuando entró a la alcaldía y nos abrazamos entre sollozos. Pero ¿cómo fue?, se preguntaba reiteradamente mientras compañeras, funcionarias,
familiares y numerosas personas trataban de consolarlo. Recuerdo a sus cuñados, los hermanos Afonso, visiblemente emocionados. Aquellas primeras horas fueron tremendas en el puerto, mientras en La Gomera se seguía luchando contra el fuego. Hube de atender telefónicamente a varios periodistas, en tanto que otros que habían acudido al ayuntamiento movían el dial de la radio constantemente en busca de más noticias. Cuando alguien dijo que había unos 20 muertos, reparé en Jesús y Pepe, los dos bomberos. ¿Qué les habría pasado? En el parque de la Mancomunidad, donde la desazón era evidente, ya sabían que habían sido hospitalizados con quemaduras, pero que estaban fuera de peligro. Hoy confieso que me sentí aliviado, que di gracias a la divinidad. A fin de cuentas era yo quien había ordenado que acudieran a combatir el siniestro. A medida que avanzaban las horas, el dolor y la emoción eran incontenibles. El ayuntamiento era un constante ir y venir de gente. Alcaldes de otras localidades acudieron a expresar sus condolencias y a ofrecer lo que estuviera a su alcance. Me tocó avanzar en los preparativos del día después. Eligio Hernández, delegado del gobierno, anticipó las primeras determinaciones sobre el traslado de los cadáveres del gobernador, de Bartolomé Lito, su secretario, y de Brito, su conductor del parque móvil. También indicó algo el capitán Bonifacio, de la Guardia Civil, con quien Paco Afonso había entablado una sincera amistad durante su destino en el puerto de la Cruz a raíz de su ejemplar comportamiento en la noche del 23F. La noticia era que los féretros serían trasladados en el primer barco que llegaría a los cristianos a eso de las 8 de la mañana. Organizamos de alguna manera el desplazamiento hasta el sur. Se aprovechó para concretar todo el operativo del día siguiente. Había coincidencia corporativa y familiar en que habría una capilla ardiente en el ayuntamiento, el tiempo que fuese. Pero también había que estar en la sede del gobierno civil. Así se hizo. Varios concejales, familiares y amigos permanecimos hasta bien entrada la madrugada en la sede del consistorio. Los silencios empezaron a ser más prolongados, solo interrumpidos por sollozos, por algún timbre telefónico y por alguna pregunta en voz baja. Antes de retirarnos, repasamos y ultimamos detalles. En los cristianos, durante la espera, leíamos los periódicos. Hay una escena patética. El desembarco de los cadáveres. La emoción se desbordó. Creo recordar un momento de histeria. Los abrazos se sucedían. Guardia Civil y Policía Local organizaron con diligencia la caravana que ponía rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Allí estaba Manolo Barrios, entonces alcalde, con un transmisor coordinando la salida. Desde la autopista del sur seguimos a la capital, rumbo al gobierno civil. No eran todavía las 10 de la mañana y ya había grupos de gente en las aceras. Unos aplaudían y otros se persignaban al paso. En el exterior del palacete de Méndez Núñez se había concentrado un gentío. Cuando bajamos de los coches pude palpar el llanto humano, el mismo que compartían Jerónimo Saavedra y Augusto Brito, fundidos en un abrazo en un lateral de la primera planta. Allí, en medio de un calor sofocante, se concentraron autoridades, representaciones, cargos públicos y un montón de anónimos, personas a las que no conocíamos y que expresaban su solidaridad y sus condolencias. En un momento de sosiego, Eligio Hernández nos comunica que Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, y José Barrio Nuevo, ministro del Interior, viajaban desde Madrid para estar en el sepelio. Sobre el mediodía salimos ya hacia el puerto. Quedaba el trance más difícil. En las calles santacruceras la gente seguía aglomerándose. El trayecto no se hizo muy largo
para la larga caravana. Ya en la ciudad, la multitud en el exterior del ayuntamiento impresionaba. Al descender el ataúd de Paco Afonso, el dolor invadía cuerpos y mentes. Hubo momentos de desconcierto, de casi no saber qué hacer. En el salón de plenos, donde tantas sesiones había presidido como alcalde, apreciado por la población desde abril de 1979, quedó abierta la capilla ardente. Desde el ayuntamiento hasta la parroquia de la Peña de Francia, centenares, miles de personas se acercaban para saludar a la familia, para decirle adiós postrero. Alfonso Guerra consoló como pudo a Loli González. Diario 16 publicó al día siguiente, en la última página, una elocuente foto a color de ese momento. Jamás hubo tanto calor en el templo. El oficio concelebrado fue muy emotivo. A su término se inició el traslado a pie hasta el cementerio. Lentamente, miles de personas acompañaron a Paco hasta su última morada, expresando el afecto que le habían dispensado. El imprevisible fuego del cedro se había cobrado su vida y la de más de 20 personas. El luctuoso suceso permanece en la memoria de los canarios, como jamás se borrarán las últimas palabras que le escuchen. Compadre, buenos días, se nos está quemando el cedro. Qué premonición, ¿verdad? Una huella indeleble. Paco Afonso dejó huella, claro que sí. No es que promoviera y durante su mandato se ejecutaran acciones tales como la construcción del muro de defensa de unos 100.000 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, destinados a un proyecto del que hemos hablado mucho, pero avanzado poco, como es el Parque Marítimo. Como la estación de guaguas, también hoy pendiente de una remodelación o de un dotacional que permita, sobre todo, aprovechar su céntrico emplazamiento. Como la cercana sede de correos y telégrafos, como el centro comercial, una pomposa denominación y un concepto más avanzado para lo que quería seguir siendo mercado municipal, San Felipe el Tejado. También desbordado por las oleadas comerciantes y mercantilistas de nuestros días, como la vía que conecta con el sector Punta Brava, como la otra de acceso al sector Malparís, como un pabellón de deportes que lleva el nombre de uno de sus colaboradores, como promociones de viviendas que mitigaron la diáspora de portuenses a otras localidades, como centros educativos, sedes vecinales y mejoras en espacios de convivencia, expansión y confort. El listado es largo. Afonso también se esmeró en el sector del que provenía y que conocía con detalle y precisión, el turismo. Tuvo claro que el puerto era una suerte de escaparate que había que promocionar constantemente. Ahí colocó aquella célebre muestra internacional de la canción, televisada y hasta exprimida para envidia de otros destinos turísticos que aspiraban a un acontecimiento similar. Fue una de las últimas grandes convocatorias en el Parque San Francisco, cuya suerte es una incógnita tras su derribo y aquel concurso de ideas que no sirvió para nada. Un recinto en el que pudimos saborear actuaciones memorables, como la de Víctor Manuel, enojado, según dijo en el escenario, porque nadie le había advertido de la presencia del alcalde, a quien dedicó un encendido piropo antes de terminar su interpretación, con la que se desquitaba de un mal trago en una edición del desaparecido Festival Internacional de la Canción del Atlántico en el mismo escenario. Gracias a esta ciudad y a su gente. Encima tenéis un alcalde de puta madre, con perdón, dijo el cantante asturiano al despedirse. Pero el nombre del que fuera alcalde y gobernador quedó perpetuado en la rotulación de vías y plazas de otras localidades, así como para la identificación de colegios y centros. También en el puerto, donde la avenida que une a Punta Brava con el Casco
y la plaza de estado, por cierto, manifiestamente inmejorable, que corona la antigua estación de guaguas, figuran en el nomenclador municipal, así como la Universidad Popular Municipal. Las denominaciones fueron aprobadas por unanimidad. Francisco Afonso Carrillo forma parte de la historia moderna del municipalismo del Puerto de la Cruz y de Tenerife. Su recuerdo permanece indeleble y en muchos hogares de esta localidad norteña cuelgan retratos suyos. 5 años de gestión pusieron de relieve su capacidad política y administrativa. Impulsó la modernización de infraestructuras tan sensibles como el viejo muelle pesquero, la entonces revolucionaria y hasta contestada adaptación peatonal de las calles del casco urbano, que se revelaría como un acierto con el paso de los años desde el punto de vista comercial y urbano. La Hoya, Quintana, San Juan y el Lomo, entre otras. La base del futuro parque marítimo y el desuso del proyecto de delfinario o parque acuático. Logró que científicos y expertos israelíes se desplazaran al puerto para efectuar estudios sobre el litoral y comprobar las posibilidades de explotación. La compañía Overseas Enterprise de Israel encargó un estudio batimétrico de la costa norte portuense, pero todo quedó en buenas intenciones. Paco Afonso siempre tuvo un contacto directo con los vecinos. Su despacho siempre estaba abierto para quienes querían resolver alguna cuestión o simplemente pedir una ayuda o consejo. Es digno recordar que compartía su mesa con los periodistas y corresponsales, a quienes informaba directamente de los asuntos tratados en la entonces Comisión Permanente del Ayuntamiento. En su mandato, perdón si reiteramos algunas actuaciones, el Ayuntamiento acomete las promociones de viviendas sociales, de protección oficial, de la Vera y las Dehesas, y las de San Felipe el Tejar, los edificios Isaña y Bocatausa, con el concurso de la empresa Visocana. Se adquiere la casa que albergará el Museo Arqueológico Municipal. Se pone en funcionamiento la Universidad Popular, que lleva su nombre, la primera que se crea en Tenerife, y que fue, en sus primeros años, todo un referente de cultura y difusión del saber para quienes buscaban una segunda oportunidad o para encauzar estudios y que actualmente siguen la brecha. Se ponen los cimientos de grandes obras como el Centro Comercial San Felipe y Pabellón de Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, en el Tejar, el nuevo edificio de correos y la estación de guagua. En el verano de 1984, el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le designa gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo delegado del gobierno en Canarias Eligio Hernández Gutiérrez. Entonces se hablaba de una ascensión casi meteórica de Paco Afonso hacia puestos de responsabilidad, incluso con proyección nacional, de no haberse truncado su vida en acto de servicio. Su desempeño truncado, su abrazo y su entrega, que permiten contrastar con el paso del tiempo, independientemente de las trágicas circunstancias que ocurrieron aquel día, que la suya fue una vida por el pueblo. A Paco Afonso, incluso con su coste vital, le tocó encabezar un modo de hacer política que hoy en día se echa de menos, sencillamente. Gracias, Alba, por traernos estos recuerdos de primera mano de quien fuera amigo y compañero de corporación de Paco. No lo conocí, éramos pequeños, ¿no? Pero tuve a su hermano Pepe de profesor y ahora tengo a su hermano Julio de compañero de instituto, y desde que recibí el premio Paco Afonso, ahí del portugués me une también una relación cercana con Aarón. Y bueno, las palabras que decía Salvador las veía en los tres Afonsos que más trato, y la verdad que son todos iguales, son así de buena gente. Así que me alegro que hayamos estrenado este 30 aniversario con tus palabras, Salva,
con tantos recuerdos bonitos de ese alcalde de los 17 concejales, y solo quedan plazas para mañana en este mismo salón, a las 8:15 puntuales, para seguir descubriendo más personajes portugueses de la mano de personas que la pueden contar de primera mano.